Hola a todos, sean muy bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. Hoy día yo quiero compartir con ustedes el texto número 12 que yo escribí en el blog, ¿ya? El título es mejor ser dos que uno. Y antes que ustedes piensen que yo voy a contar otra historia mía y de Érico, no es. ¿Ya? Si ustedes quieren conocer mi historia con mi esposo, cómo nos conocimos, por qué nos casamos, ahí ustedes tienen que buscar el video ahí en el canal. Así fue, porque así fue nuestra historia, ¿ya? Pero hoy día yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar sobre amistad. Hay un dicho popular que dice que los amigos son la familia que nosotros elegimos tener, ¿no? Y esa es una verdad. Dios nos creó con la necesidad de compartir con otras personas. Aunque haya personas que piensen que ellas no necesitan a otras personas, eso no es verdad, porque uno siempre necesita a otra persona. Dios nos creó así, ¿no? Y Dios, Él es nuestro mejor amigo. Jesús es nuestro mejor amigo, es el compañero de todas las horas, aunque uno no lo pueda ver aún, ¿no? Que uno no lo pueda quizás escuchar audiblemente su voz, pero Él es un amigo constante, es un amigo presente, ¿no? Y podemos hablar con Él, como yo estoy hablando acá con ustedes, y podemos escucharle a Él cuando estudiamos su palabra, ¿no? Y yo quiero hablar de ese tema empezando con un versículo que la mayoría de la gente usa para hablar de pareja, ¿no? De amor. Es mejor ser dos que uno, ¿no? Pero a mí me gusta usar ese versículo para amistad. Es Eclesiastés 4 del versículo 9 hasta el versículo 12. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Me encanta usar ese versículo con el contexto de amistad, porque si tú tienes amigos es más fácil vencer, ¿no? Y después, contando mi experiencia, va a encajar mejor el versículo, ¿ya? Mira, después de Dios, mi mejor amigo es Érico. Nosotros tenemos una bonita amistad, ¿no? Nuestra relación nació de una amistad y es algo real, ¿no? Entonces Él conoce todos mis pecados de antes y los de ahora. Él es la persona que siempre que yo me equivoco en algo, yo confieso mis pecados para Él, ¿no? Y bueno, Él comparte conmigo todo. Él es mi esposo, ¿no? Pero igual hay esa amistad, hay esa confianza, ¿no? Entre nosotros dos de compartir absolutamente todo. Y, pero cuando yo era niña, así bien niña mismo, así como, no sé, 5 o 6, cuando yo digo que yo soy tímida es porque es verdad, yo soy tímida. Y mi timidez ya fue algo así muy, muy fuerte en mí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo era bien pequeña, yo me acuerdo de una vez que mi profesora del colegio llamó a mi mamá para una reunión y dice, mira, su hija es una excelente estudiante, ella es muy educada, ella es muy comportada, pero ella no sabe sociabilizarse con otros niños. Ella nunca juega con los otros niños. Ella nunca se junta con los otros niños. Ella se para conmigo o entonces con la señorita que está en la puerta, pero ella nunca se junta con los otros niños. Y eso no está bien, ¿no? Y ella recomendó a mi mamá que me llevara a un psicólogo. Pero mi mamá nunca me llevó, ¿no? Creo que mi mamá no pensaba que eso era un problema. Pero yo tenía muchísima dificultad para relacionarme con las personas. No, mi primera amiga
Ya fue así como 11, 12 años más o menos, así amiga, ¿no? Que yo empecé a compartir cosas, pero hasta ahí yo no me acuerdo de ninguna amistad, ¿no? No me acuerdo, no puedo recordarme y yo pienso que yo no tuve eso. Después de esa primera amistad me fue más fácil ir relacionándome con otras personas, pero por lo general yo tenía una amiga, ¿no? O entonces dos o tres el máximo. Y pero amiga mismo, eso fue, era una creo, ¿no? Y era siempre esa dificultad de hacer amistades. Y después yo descubrí, ¿no? Que el problema era yo, porque yo pensaba que las personas tendrían que encajar en mi personalidad, la gente tenía que encajar en, en mí, en cómo yo era, ¿no? Si la gente no se encajaba a mis gustos, a mi personalidad, entonces esa persona no es adecuada para mí. Yo tenía esa idea, ¿no? Entonces, como yo soy perfeccionista, exigente, entonces como que no, nadie se encaja en mi mundo, nadie se encaja en mis gustos, entonces, chao, ¿no? Entonces, yo era bien chinchona en ese punto. Y bueno, llegó una época de mi vida que yo tuve muchos cambios y fue en esa época que Dios me enseñó sobre amistades, ¿no? Y es esa experiencia que yo quiero compartir. Fue una época que yo salí de secundaria, yo terminé mi secundaria, ¿no? Y iba a ingresar a la universidad. En esa misma época yo tuve que cambiar de trabajo también, de empleo, yo ya trabajaba y yo también cambié de iglesia, ¿no? Yo frecuentaba la misma iglesia toda mi vida, la iglesia que yo crecí, que yo nací espiritualmente y prácticamente, literalmente, ¿no? Yo crecí en la misma iglesia, pero llegó un momento de mi vida, perdón, llegó un momento de mi vida que yo entendí que Dios me estaba llamando a otra iglesia, ¿ya? Y el motivo era la enseñanza. Allá ellos enseñaban de una manera que yo asimilaba más. Allá ellos brindaban más herramientas para el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Entonces fue eso que me llamó la atención y que yo entendía que Dios me estaba llamando para eso. Mi mamá al inicio no estuvo de acuerdo porque ella pensaba que ese cambio se debía a Érico porque era la iglesia que Érico estaba. Pero no, no era por Érico, no era por eso, porque yo quería aprender más. Y bueno, hice un propósito de oración con mi mamá por un mes, ¿no? Yo acordé con ella que por un mes ella iba a orar y yo iba a orar por mi lado. Y si en un mes ella me dijera que no, no, Julie, no creo que tienes que irte, entonces yo iba a entender que esa era la respuesta de Dios y me iba a quedar. Entonces en ese mes el sentir de que yo debía hacer el cambio en mí seguía. Y cuando yo hablé con mi mamá, ella me dijo que Dios le había dicho lo mismo, que yo tendría que irme. Y entonces ella me dio su bendición y yo fui, ¿no? Y fue de Dios porque fue esa iglesia que me entrenó para misiones, fue esa iglesia que me envió al Perú. Y yo amo mi iglesia. Ella no es la iglesia perfecta porque ella es hecha de personas imperfectas, pero yo amo mucho a mi iglesia y tengo muchísimo orgullo de todo lo que yo aprendí y de los años, ¿no? Que yo pude estar ahí en el seno de ella y aprender de ella. Yo tengo muchísimo orgullo. Bueno, ella sigue siendo mi iglesia, ¿no? A pesar, yo estoy en Perú, pero ellos siguen siendo mi iglesia. Entonces, cuando hubo ese cambio, yo prácticamente perdí todo. Yo perdí los amigos del colegio, ¿no? Porque naturalmente uno se aleja, es normal, ¿no? Cada uno va a universidades diferentes y empieza a vivir su vida y nos alejamos. Del trabajo hubo el cambio también, ¿no? De amistades. Y en la iglesia, porque yo cambié de iglesia, entonces ya no iba a frecuentar la otra, entonces también perdí el contacto, ¿no? No había redes sociales como hay hoy día, entonces no tenía ese contacto online, ¿no? Si tú no veías, naturalmente ya se alejaba. Entonces me quedé al aire. Y como yo soy muy tímida y tengo dificultad, ¿no? Y era exigente, llegó un momento que yo me quedé así un poco desesperada, ¿no? Érico era la única persona con quien yo hablaba más de 5 minutos en la iglesia, ¿no? Y eso me incomodaba mucho.
Entonces, un día Érico me dio un consejo. No, él me dice, Julie, ¿por qué tú no oras y pides de Dios buenas amigas? Y cuando él me dice eso, yo, ¿cómo así? ¿No? Tantos años en la iglesia y yo nunca había hecho una oración así. Años de cristiana, yo ya tenía años de cristiana. Y a mí nunca se me ocurrió pedir amigos de Dios. Yo oraba por las amistades que yo tenía, ¿no? Julio, ora por mi mamá, ora por mi salud, ora por eso, ora porque voy a ingresar a la universidad, no sé qué. Y yo oraba por mis amigos. Pero nunca había hecho una oración pidiendo de Dios amistades sinceras, verdaderas, que edificaran mi vida. Y ese fue el consejo que Érico me había dado. Pero Érico cuando me dio el consejo, él me dio un consejo completo, ¿no? Uh-huh. Yo apunté acá para que yo no me olvidara, ¿no? Él me dio tres consejos. Ya, el primero me dice, Julie, primero tú tienes que dejar de ser esa isla humana que tú eres, porque tú te cierras así mucho, tú eres muy, ¿no? Y ahí la gente no se acerca a ti. Entonces tú tienes que dejar eso, primer consejo de Érico. El segundo consejo que él me dio es que yo debería dar más de mí misma para profundizar amistades, ¿no? Porque yo misma dejaba que todo fuera muy superficial por mi perfeccionismo y no dejaba que las cosas se aprofundaran. Y el tercer consejo que él me dio, que fue el que más dolió, pues dice, tú tienes que dejar que Dios cambie algunas cosas en ti para que tú seas una persona más agradable, ¿no? Porque yo pensaba que la gente tenía que adecuarse a mí, a mi personalidad, ¿no? A mí, Julie, ¿no? Como si yo fuera perfecta y la gente tenía que seguirme. Y entonces tú tienes que dejar que Dios trabaje algunas cosas en tu carácter, en tu personalidad, para que seas una persona más agradable, más amable. Y ahí la gente naturalmente se sienta atraída a estar cerca de ti, ¿no? Y eso me vino así, pero nunca me molesté con Érico, siempre como éramos amigos. Ahí en esa época ya éramos enamorados, pero éramos amigos. Y yo vi eso como un consejo de amigo. Entonces yo empecé a orar y empecé a pedir a Dios que me diera amistades, ¿no? Y yo decía, Señor, yo nunca te pedí eso, ¿no? Pero yo quiero pedir que tú elijas mis amistades. Yo quiero que tú me digas quién debe ser mis amigas, quién son las personas con quien yo voy a compartir las cosas que tú me das, las cosas que angustian mi corazón aparte de ti, ¿no? Y bueno, yo seguí orando, ¿no? Y yo dije a él, mira, ya empecé a orar, ¿no? Y él siempre me hablaba de su líder de ministerio. Él había hecho pantomima, él estaba haciendo pantomima. Y siempre hablaba de su líder. Ay, Julie, tú tienes que ser amiga de fulana porque ella es tan linda, tan simpática, tan Y él la elogiaba así, nivel 1000, ¿no? Él tenía por ella una admiración sin fin. Y siempre me hablaba de ella con mucho cariño, con mucho respeto. Y me decía que, wow, sería súper si tú fueras amiga de ella, porque creo que ella te iba a añadir muchas cosas, ¿no? Pero yo tenía miedo de acercarme a ella porque ella es un poquito mayor que yo y ella era líder de la iglesia, ¿no? Ella era ya, ¿no? Y yo, ¿quién era yo? ¿Quién soy yo hasta hoy día? Nadie. Y entonces yo pensaba que yo no era digna, pero yo estaba haciendo la oración, ¿no? Y ahí me acordando de los consejos de Érico, ¿no? Él dice que yo tenía que salir de mi isla y que yo tenía que tomar a veces la iniciativa. Entonces yo empecé a ofrecerme como Érico ayudaba en ese ministerio. Yo a veces me ofrecía para ayudar a algo, puedo ayudar con eso, ¿no? Como que mi excusa era, yo vine a encontrar a Érico, ¿no? Ahí no puedo quedarme, yo puedo ayudar también, pero en realidad no era por Érico que yo había ido. Yo había ido por buscando una oportunidad de acercarme a ella, ¿no? Y bueno, ahí yo hacía, ¿no? Y un día después que terminó ese año, yo me acuerdo que ella se acercó a mí para agradecerme por esa ayuda, ¿no? Que yo daba al ministerio de vez en cuando. Y yo me acuerdo que ella ya se había volteado para irse, ¿no? Y yo le dije, Geisa,
¿te puedo pedir algo? ¿No? Y ella me dice, claro, claro, ¿no? Como si yo fuera una niñita así de 6 años. Claro, claro, mi amor, pide, pide. Y yo le dice, ¿tú quieres ser mi amiga? Y ella, ay, qué linda, me abrazó. Claro que sí, claro que sí. Pero yo pensé que ella había dicho eso de educación. Como que ya, claro, ay, qué linda, ¿no? Ay, qué linda, quiere ser mi amiga. Y me dijo así por educación, ¿no? Y yo decía, bueno, señor, tú qué sabes, ¿verdad? Y entonces yo seguí orando, pero yo di un paso que yo jamás hubiera dado en mi vida antes. Yo me acerqué a ella y le pedí que ella fuera mi amiga, ¿no? Y después de ese suceso, pasaron cosas que fueron abriéndose oportunidades de que nosotras dos nos acercáramos como amigas, ¿no? Y nosotras empezamos entonces a compartir cosas. Ella me invitó después a participar de su ministerio y ahí ella entonces empezó a conocerme más, pero nuestra relación era más así de líder-liderada, ¿no? Pero, no, poco a poco fueron abriéndose caminos. Al año siguiente de esa invitación de ella fue cuando nosotros asumimos el ministerio. El pastor nos había invitado a participar del ministerio de liderazgo de los jóvenes y entrenamiento, ¿no? Él nos invitó y ella ya participaba de ese ministerio, entonces empezamos a participar juntas del mismo ministerio, entonces la cercanía más. Y de ella yo me acerqué a otras amistades también, ¿no? Y wow, fue maravilloso, fue una de las mejores oraciones que yo hice en mi vida, porque yo vi el mover de Dios para contestar esa oración, ¿no? De Dios realmente eligiendo a ellas para ser mis amigas, empezando por ella, y de ella viniendo las ramitas, las otras chicas que en esa época de mi vida me cambiaron. Dios usó la vida de ellas para moldearme de una manera maravillosa. No, mira, cuando nosotras empezamos a juntarnos, nosotras teníamos los mismos propósitos, glorificar a Dios. Ese era el propósito de cada una individualmente. Queríamos agradar a Dios, glorificar a Dios. Y cuando nosotras nos juntamos, ¿no? Eso parecía que ganaba más fuerza. Nosotras nos reuníamos todos los viernes y para mí yo me acuerdo que los viernes era el día más esperado de la semana. Yo ya era mayor de edad, entonces no, nos reuníamos todos los viernes en la casa de una de nosotras y hacíamos estudios bíblicos, hacíamos periodos de oración, confesábamos nuestros pecados, nos ayudábamos, nos rendíamos cuenta de las decisiones que habíamos hecho delante de Dios. Y también hacíamos cosas de chicas, ¿no? Peinarse, no sé qué, uñas, no sé qué, hacíamos cosas de chicas. Pero ese era el último. La prioridad de nosotras éramos estudiar la palabra y edificarnos la vida una de las otras. Eso me dio toda la seguridad que mi corazón necesitaba para entender que ellas eran la respuesta a las oraciones que yo estaba haciendo. Y yo no puedo acordarme de ellas sin sentir gratitud en mi corazón, porque fue muy importante, ¿no? Nosotras orábamos juntas por todo, orábamos por nuestros futuros esposos, orábamos por nuestro futuro ministerio, a dónde Dios nos llevaría, a dónde Dios nos quería llevar, ¿no? Que queríamos una familia que amara a Dios y que sirviera a Dios. Nosotras orábamos por eso, ¿no? Intercedíamos por la vida una de la otra. Yo me acuerdo de un propósito que hacíamos siempre, que era el propósito de Daniel, que nosotras llamábamos, porque la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? Y nosotras hacíamos pedidos especiales y marcábamos en nuestro reloj la misma hora y en esa hora no, éramos 5 chicas. Y en esa misma hora nosotras 5 orábamos por las mismas cosas, ¿no? Y nosotras, wow, cuando llegaba el viernes era el día de contar los milagros, era el día de contar las experiencias que habíamos vivido por ese propósito de oración, ¿no? Y nosotras veíamos a Dios moverse, ¿no? Así de manera grandiosa. Wow, ellas son la base de un cambio en mi vida muy importante, porque a raíz de eso
yo nunca dejé de hacer esa oración. Hasta hoy día yo pido a Dios, ¿no? Cuando yo vine al Perú, yo viví eso otra vez, no tenía nadie. Y entonces yo empecé a orar, Señor, dame amistades, trae a mi vida amistades que me van a edificar, trae a mi vida personas que van a llevarme a ser más como tú, ¿no? Y yo hago esa oración hasta hoy día porque yo entendí también que las personas, ellas cumplen un ciclo en nuestra vida. Y nosotras, por ejemplo, nos unimos, ¿no? Yo fui la primera a casar del grupo porque yo era la única que cuando empezamos la amistad ya tenía enamorado. Y yo fui la primera. Y al inicio, ¿no? Yo quería seguir las amistades y ella dice, no, Julia, ahora tú eres casada, tú tienes que aprender a vivir la vida de casada, de mujer casada. Y eso yo, no, porque yo quería estar con ella, seguir en las reuniones, pero Julie, tú eres casada ahora, ¿no? Julie, tú eres casada ahora. Y hubo esa ruptura, ¿no? Y y infelizmente algunas chicas dejaron de participar con nosotras, ¿no? Pero de raíz permanecimos tres chicas, ¿no? Y, y 2 años después que yo me casé, ellas se casaron en el mismo año. Y ellas decidieron casarse en el mismo mes que yo me casé, que es enero. Solo para que las tres se casaran en el mismo mes y todos los años nosotras tres pudiéramos recordar, ¿no? la, la base de nuestra amistad, porque nosotras oramos, ¿no? Yo me acuerdo que en el día que de la boda de ellas, de las dos, ¿no? Ah, el sentimiento era así de gratitud porque cada una había orado por el esposo, ¿no? Sin que ellos supieran por ese día. Y no era tan especial para nosotras como era para la persona que estaba casando. Y, wow, no, claro que cuando se cumplió el ciclo de cada una de estas juntas, una de ellas vive en otro estado, nosotras somos de Manaus, una se fue al sur de Brasil con su esposo, tiene 2 hijos lindos y allá ella sirve a Dios con su familia. Yo vine al Perú, ¿no? Y mi otra amiga se quedó en Manaus, pero ella también tenía un ministerio súper lindo con su esposo. Y entonces tuvo que haber ese momento de separación de nosotras, ¿no? Pero somos amigas hasta hoy día. Tenemos un grupo en WhatsApp, ¿no? Que compartimos hasta hoy día. Hay cosas que yo solo comparto con ellas hasta hoy. Hay cosas que yo solo confío a ellas. Porque nuestra amistad siempre fue basada en la palabra de Dios. Todo, incluso cuando peleábamos, ¿no? Nuestra amistad era tan importante que nada, nosotros no dejábamos que nada este, destruyera, ¿no? Y cuando peleábamos, bíblicamente nos exhortábamos también para hacer lo correcto, nos motivábamos, estábamos pendientes, ¿no? de la pureza. Ellas me ayudaron mucho para mantener mi pureza sexual, ¿no? Wow, ellas son lo máximo y ellas son un regalo de Dios en mi vida. Y, y es maravilloso saber que Dios se preocupa con cada detalle de nuestra vida, incluso con cosas así, ¿no? Si yo supiera cuán importante es pedir que Dios elija las amistades, yo hubiera hecho esa oración antes, mucho antes, ¿no? Pero a la vez también yo siento cómo Dios fue tan especial en darme a ellas para empezar ese nuevo ciclo en mi vida de amistades, ¿no? Y entender que yo debería hacer mis esfuerzos también, que yo tenía que aprender a donarme de mí, ¿no? Y Dios realmente hizo cambios y los hizo a través de la vida de ellas, ¿no? Eric hoy día me dice que él piensa que yo soy una excelente amiga, que yo soy una amiga incondicional, ¿no? Él dice, wow, tú no mides esfuerzos para vivir en paz, no mides esfuerzos para amar a una persona que tú consideras tu amiga, ¿no? Y es verdad, yo oro, yo, yo intento hacer lo máximo para que la persona se sienta amada, se sienta querida, aun cuando esa persona no corresponde.
porque a veces yo me dono mucho y a veces la otra persona no corresponde igual, pero yo no dejo de hacerlo, porque hoy día yo entiendo, ¿no? Dios usó a Érico para darme los consejos y yo realmente los escuché y Dios trabajó esas áreas en mi vida. Y Dios, hasta hoy día, ¿no? Yo creo que Dios va añadiendo a las personas para que ellas vayan cumpliendo el ciclo de ellas en mi vida y yo voy a cumpliendo el ciclo en la vida de ellas, ¿no? Y mi intuito siempre es para bendecir, ser bendición en la vida de ellas, a ayudar lo máximo, ¿no? Hay un proverbios también, bueno, para quien es cristiano también bien conocido, ¿no? Que es Proverbios 27:17, que dice así: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Y eso fue mi amistad con ellas. Eso es lo que yo intento con mis amistades hoy día, ser un hierro que afila el otro hierro. Es que aunque a veces hayan choques, porque hay que haber eso, hay que haber la exhortación, hay que haber hay que haber el mira, lo que tú estás haciendo no está bien, ¿no? Hay otro proverbios también que dice así: mejor son las heridas hechas por un amigo que los besos dados por un enemigo. Entonces es mucho mejor cuando un amigo viene y aunque te hiera, él te diga la verdad para que tú dejes de cometer un error, que una persona que viene, ay, 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 que te besa, pero te ve que está yendo, que tú estás yendo a la ruina y igual no te dice nada solo porque quiere estar bien contigo. Mejor las heridas hechas por un amigo que los besos dados por un enemigo. Esa es palabra de Dios, ¿no? Entonces, las amistades son muy importantes y es por eso también que es importante pedir que Dios elija cuáles son las personas adecuadas para cada fase de nuestra vida, cuál es el hierro que Dios quiere poner en ese momento de nuestras vidas para afilarnos, para moldearnos a la voluntad de Él. Amistades no son solo personas que tienen cosas en común, no, y que quieren pasar un buen rato. Y yo aprendí eso. Amistades son personas enviadas por Dios para hacernos más como Él, para aprender, para enseñarnos a vivir en comunión. Y a veces esas personas tienen que tener diferencias de nosotros para hacer el hierro que afila el otro hierro. Si todo es igual, si todo es no hay con qué, ¿verdad? No hay. Y es por eso que es tan importante. Y los amigos, ellos forman nuestra personalidad, ¿no? Ellos moldean muchas cosas en nosotros. Y si nosotros no nos preocupamos en buscar personas que estén dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces nosotros vamos a ir por caminos malos. ¿Cuántas veces yo hice cosas malas con mis amistades? ¿Cuántas veces yo mentí a mis padres por ir con malas amistades? ¿Cuántas veces yo me metí en situaciones de riesgo por estar con malas amistades? Varias veces, ¿no? Entonces, este es el punto. Cuando Dios elige las cosas en nuestra vida, es imposible que sean pérdida para nosotros. Siempre es bendición, porque la voluntad de Dios es buena y es agradable y es perfecta. Si tú nunca hiciste eso antes, experimenta hacerlo ahora, ¿no? Señor, elige mis amistades. Y de las amistades que yo tengo hoy día, porque yo nunca pedí que tú eligieras, ayúdame a alejarme de las que no edifican mi vida, ¿no? Y ayúdame entonces a detectar las personas que tú estás enviando para que me ayuden, para que sea el hierro que me va a afilar. Y otra cosa muy importante, te doy los mismos consejos que Érico me dio en ese día. Abre tu corazón, sé tú, deja que el Espíritu Santo cambie a ti. No son las personas que tienen que adecuarse a ti, a tu personalidad, a tus gustos. Tú que tienes que adecuarte a la voluntad de Dios, porque tú también tienes que ser herramienta.
Tú también tienes que ser una fuente de bendición en la vida de otras personas. Entonces no se trata solo de querer tener buenos amigos, se trata de querer ser un buen amigo. Pero aunque tú seas un buen amigo y la gente no te trate igual, sigue amando, ¿no? Y si esa persona ya no va, el ciclo de ella se va a terminar en tu vida, ¿no? Y naturalmente ustedes se van a alejar. Pero hay memoriales que son eternos y que son buenos en nuestra vida, ¿no? Como mis amigas, ellas son memoriales eternos. Y yo siempre digo para ellas, ¿no? Y Ana Julia sabe porque yo tengo una foto de ellas acá en mi casa. Y yo digo, mira, esta es tía tal, esta es tía tal. Y ellas saben quién son ellas. Y yo quiero que mi hija tenga amistades tan importantes y tan profundas como yo tuve con ellas. Porque ellas se dejaron ser usadas por Dios para moldear mi vida, para bendecirme a mí. Y yo quería ser lo mismo para ellas. No se trata solo de tener buenos amigos, se trata también de buscar ser un buen amigo, un amigo que se encaja a la voluntad de Dios para nuestra vida y para la vida de los demás. Ojalá ese video te haya edificado, ojalá te haya hecho reflexionar. Y si fue bendición para ti, permite que sea bendición para otras personas también. Puedes compartir ese video, enviar a quien tú quieras enviar. Ya está bien. Y que Dios pueda entonces elegir nuestras amistades y que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de su nombre. Nos vemos en el próximo video.